esta noche voy a tratar de poner en orden toda la secuencia que he estado compartiendo relacionada con el libro de Apocalipsis. Yo recuerdo que le hice una promesa, ¿verdad? Cuando hayamos terminado de cubrir todos los capítulos y los eventos más importantes, voy a hacer unos diagramas y le voy a mostrar algunas ideas, porque en realidad el libro de Apocalipsis es bastante sencillo cuando encontramos ciertas claves, como por ejemplo que hay símbolos que ahí mismo se explican, que hay figuras que están relacionadas o conectadas con la cultura de ese tiempo, con la cultura de Israel, y que también hay ciertos aspectos que tienen que ser interpretados literalmente y otros tienen que ser interpretados de la manera figurada como fueron escritos. Otro elemento muy importante es que no es un libro escrito en orden cronológico, sino que, por ejemplo, el capítulo 11, que es la mitad de la gran tribulación, nos narra el inicio del ministerio de los dos testigos. Pero en el mismo capítulo 11 se nos lleva hasta el final de la gran tribulación porque los matan y luego nos regresa en el capítulo 12 para darle continuidad al resto de eventos que habrán de acontecer en la gran tribulación. Luego también otro elemento clave importante para entender el libro de Apocalipsis es que hay que analizar si se está hablando de un evento que está sucediendo en la tierra o si está hablando de algo que está sucediendo en el cielo. Entonces, con esos detalles resulta bien fácil entender el libro de Apocalipsis. Y esta noche yo espero que con el diagrama que voy a mostrarle, usted pueda entenderlo y que pueda compartirlo con su familia, con la gente que usted conoce, con otros creyentes, con familiares, porque recuerden que cuando el libro de Apocalipsis comienza a ser escrito, hay una clave, y es que Jesús le dice a Juan que Él le va a mostrar las cosas que van a suceder pronto. Y como para el Señor pronto significan 2000 años, ¿verdad? Aquí yo vengo pronto. Entonces Él habla de las cosas que iban a suceder pronto. Está hablando de las cosas que habrán de suceder desde la perspectiva de Dios. Y entonces para el Señor ha pasado un poco de tiempo. Entonces lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis de una manera resumida ahora es todos los diagramas, cómo se puede entender la secuencia de los eventos que son narrados acá sobre esta base o este fundamento que se encuentra en el capítulo 1, donde el Señor Jesucristo le dice a Juan que le quiere mostrar todas las cosas que van a suceder. Estoy buscando el versículo para poder dárselo. Es probable que esté en el 2, si no está aquí. Ahorita mismo se lo doy, porque solo quiero ocupar eso como una introducción. Déjeme buscar aquí el texto. Si alguien me ayuda con la tecnología que tienen ahí a la mano, cosas que habrán de suceder pronto, le dice el Señor. No, tiene que estar al principio del libro de Apocalipsis. 1:1, en el primer verso, y yo me fui de paso. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Luego el capítulo 22 también termina de una manera similar. Vea, capítulo 22, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que de lo que hablamos en el libro de Apocalipsis es de las cosas que deben de suceder pronto, sobre el enfoque de que es Dios quien está hablando desde la perspectiva de la eternidad, pero de cualquier manera nos da esta idea. Yo pienso que si la gente hubiera sabido sobre la certeza del diluvio, probablemente hubieran caído en el tener temor de Dios, cambiar su condición,
pero vieron a un viejo loco que estaba construyendo una caja larga, y la palabra de Dios dice que Noé fue un pregonero de justicia, pero nadie creyó, nadie se arrepintió, porque yo creo que ellos se quedaron de alguna manera fuera completamente de la revelación con respecto al juicio que venía por medio del diluvio. Luego también cuando en Sodoma y Gomorra cae el juicio del fuego, también yo pienso de una manera similar. Si esta gente hubiera sabido que venía un juicio que estaba determinado, probablemente no hubieran llegado a la decadencia. Tal vez algunos más hubieran caído en ese temor, en ese arrepentimiento, en esa búsqueda de Dios. Pero como no supieron, el juicio cayó y Sodoma y Gomorra fueron destruidos por medio de fuego. ¿Cómo puedo probar esto? Porque cuando Dios levanta para mandar a Jonás a Nínive, la palabra dice que cuando el rey oyó, ordenó que todo el mundo clamara, que todo el mundo buscara a Dios, que se arrepintieran y que buscaran a Dios con ayuno. Y aún hasta los niños metieron en ayuno y hasta los animales. Y no vino el juicio de Dios por causa de que la gente se arrepintió. Entonces, sobre esta base quiero compartir lo siguiente, antes de diagramar el libro de Apocalipsis. Si en el tiempo de Noé no supieron del juicio, ni en el tiempo de Sodoma y Gomorra tampoco, pero en el tiempo de Nínive sí supieron y se arrepintieron, yo creo que si usted es un canal, si usted es una lámpara que alumbra a la gente y le hace saber que el próximo juicio de Dios que viene es la gran tribulación, y usted le puede mostrar los tiempos y los eventos, yo creo que más de alguna persona podrá venir al conocimiento del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? Porque si usted prueba con la palabra que estas son las cosas que han de suceder pronto, y les advierte, viene un juicio sobre la tierra, viene una época de la cual Jesús llamó y dijo, habló y la llamó gran tribulación. Daniel habló de 70 semanas, de 7 semanas, 62 semanas, ya llevamos 69, y luego la última semana. Entonces lo que vamos a ver ahora es la semana 70 de Daniel, la gran tribulación. El Señor Jesucristo también en Mateo 24 habló acerca de la gran tribulación, y Él mencionó que habría un evento que iba a marcar particularmente un tiempo de persecución para Israel, y era la abominación desoladora. Entonces, cuando Juan recibe la revelación de las cosas que van a suceder, es como que Dios condensara todo lo que fue escrito por los profetas y le hiciera saber a Juan, para que Juan lo escribiera, para que la iglesia sepa todas las cosas que están determinadas por Dios que habrán de suceder. Y parte de ellas son la manifestación del anticristo, el pacto del anticristo con Israel, el rompimiento del pacto, el arrebatamiento de la iglesia, los sellos, las trompetas y todos los juicios de Dios. Entonces lo único que voy a hacer esta noche es condensar toda la serie de enseñanzas que tenemos en nuestro canal bajo ese título, Serie Apocalipsis. Así que vamos a comenzar estableciendo que ya sabemos que antes de que la gran tribulación suceda, si esta línea representa el tiempo actual, sabemos que la iglesia tiene que ser arrebatada, y que nosotros podemos ver en la escritura, capítulo 4 del libro de Apocalipsis y capítulo 5, que allá en el cielo se le muestra a Juan que hay 24 tronos, que hay 24 ancianos sentados en esos tronos, vestidos de ropas blancas y con coronas, y que hay también 4 seres vivientes. Y luego se menciona que hay una adoración allá en el cielo día y noche, declarando santo, santo, santo. Estoy en el verso 8 del capítulo 4. Y dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en el capítulo 5, después de hablarse acerca de esta adoración, se nos habla de millones adorando en el cielo. No dice directamente que está hablando de la iglesia, pero resulta
que el canto que ellos están cantando en el verso 9 del capítulo 5 identifica a los que están cantando. Porque en el verso 9 dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Entonces capítulo 4 y 5 nos hablan de un evento en el cielo, adoración en el cielo. Ahora, para que esa adoración en el cielo sea ejecutada por los que han sido redimidos, entonces encontramos una base para comenzar nuestro diagrama, y vamos a establecer 3 puntos importantes. Vamos a establecer en el punto A, vamos a establecer el punto medio como un punto B, y el final de la gran tribulación, el punto C. Lo que vamos a hacer es conectar eventos. Y recuerde, yo no voy a tener el tiempo en esta sesión de cubrir todo lo que yo ya cubrí, así que solamente voy a mencionarlo. Y les sugiero que usted vaya al canal del Centro Cristiano de Fe para poder ver todas las enseñanzas sobre el anticristo, sobre las 2 bestias, sobre las trompetas y sobre todos aquellos elementos que se fueron enseñando parte por parte. Entonces comenzamos en el punto A estableciendo lo siguiente: para que se dé la adoración en el cielo, primero obviamente tenemos que establecer el arrebatamiento de la iglesia, porque es por causa del arrebatamiento que la iglesia va a estar en el cielo adorando a aquel que lo redimió, o que la redimió. Entonces el arrebatamiento es el primer elemento que vamos a colocar, y nosotros sabremos de que luego entonces allá en el cielo o en los cielos habrá adoración. La iglesia entra, la iglesia está participando de la adoración juntamente con los ángeles, juntamente con los 24 ancianos y con toda la creación angelical. Capítulo 4 y capítulo 5 son claves para probar esto. Ahora, quiero ir conectando inmediatamente los eventos para que usted vaya comprendiendo. La iglesia es arrebatada. Entonces establezcamos acá, aunque tengo que ir poniendo más elementos, establezcamos acá que la iglesia sube para encontrarse con Jesús en el aire. Eso es lo que dice la palabra, que la iglesia va a encontrarse con el Señor en las nubes, y luego subimos con Él para estar en la adoración celestial. Ahora quiero conectar el arrebatamiento de la iglesia con un evento que va a suceder al final, y es que la iglesia regresa. Y por esto es que no es bíblicamente correcto que usted evangelice a la gente preguntándole dónde va a pasar la eternidad. Porque lo que la Biblia enseña es que el reino de los cielos vendrá a la tierra, no que la iglesia se quede en el cielo. Sin embargo, yo creo que por décadas se ha enseñado eso. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Pero no es en el cielo, es en la tierra. Entonces la iglesia sube, pero luego la iglesia desciende. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesucristo regrese. Y sobre esto se nos habla ya en el capítulo 19, la venida del Señor Jesucristo en el caballo blanco, y habla acerca de que millares van a seguirle, y habla de los ejércitos celestiales. Y también el libro de Malaquías nos habla, el libro de Zacarías nos habla del retorno del Señor y todos los santos con Él. Entonces vamos a ir conectando estos elementos. Se da entonces el arrebatamiento de la iglesia como el primer elemento, y luego en la tierra, mientras en el cielo se da esta serie de eventos relacionados con la adoración, en la presencia y en la gloria de Dios, ya la iglesia con cuerpos glorificados,
Los creyentes vivos ya han sido transformados y los que habían dormido en Cristo han resucitado, porque la Biblia dice en Tesalonicenses que Dios traerá con Jesús, o sea, los espíritus vienen para recibir nuevos cuerpos y luego subimos para entrar en la gloria de Dios. Y mientras en el cielo hay adoración, en la tierra el evento llamado la gran tribulación, el cual, según el capítulo 6, comienza con la apertura de los sellos. No voy a tomarme el tiempo para entrar en detalle, porque eso ya está en cada una de las enseñanzas. Entonces lo que vamos a establecer es que a partir de aquí, los sellos son abiertos y con cada uno de esos sellos se produce, se da un evento sobre la tierra y comienza el primer sello con la manifestación del anticristo. Sí es importante mencionarlo, así que voy a colocarlo aquí en el punto A, sin entrar en detalle de los demás sellos, porque solo eso es una clase ya. Y entonces voy a colocar aquí que después del arrebatamiento sigue la manifestación del anticristo. Manifestación del anticristo. Ahora, esa manifestación del anticristo tiene un propósito muy particular, y es que él viene para engañar a Israel haciéndose pasar por el Mesías. Entonces tenemos que poner inmediatamente con la manifestación del anticristo otro evento, y es el pacto del anticristo con Israel. Pacto del anticristo con el pueblo de Israel. Ahora, durante la primera mitad, el pueblo de Israel es guardado. El pueblo de Israel va a tener la posibilidad de volver a hacer los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Eso significa que un poco antes de que la iglesia sea arrebatada, eso podría suceder en cualquier momento, o casi inmediatamente después de que la iglesia sea arrebatada, el tercer templo tiene que ser construido. Se dice ya por fuentes que están en la internet que ya los judíos están preparados, las vestiduras sacerdotales están listas, la vaca roja que por siglos no había surgido ya reapareció, ya tienen las piedras para construir el templo. Entonces eso está para darse de una manera pero muy rápida, porque el templo tiene que ser construido para poder volver a hacer los sacrificios del Antiguo Testamento. Porque usted tiene que saber esto: los judíos no han entrado en el nuevo pacto, nosotros sí hemos entrado en el nuevo pacto, y es un mejor pacto con mejores promesas. Pero los judíos, como rechazaron a Jesús, todavía lo siguen esperando, y entonces quien viene es el anticristo, y ellos lo van a recibir como que fuera el Mesías. Entonces hay que conectarlo con esto. El anticristo se manifiesta al principio, pero vamos a establecer que en la mitad se revela. Entonces aquí le vamos a llamar revelación del anticristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que allí se da a conocer como quien realmente es. Él no es el Mesías, es un impostor. Entonces rompe el pacto. Cuando el anticristo se revela, lo conectamos con el siguiente evento: rompe el pacto. Y al romper el pacto sucede otro elemento, y es que cuando la gran tribulación comienza en la tierra y se habla acerca de muerte, de escasez de alimentos, de que el sol va a aumentar su calor, de que va a haber sequía, las aguas convirtiéndose en sangre, un montón de cosas que van a suceder. Mientras estas cosas suceden en la tierra, aparentemente en el principio Israel tiene paz. Israel ha vuelto a sacrificar animales, a derramar la sangre, a honrar a Dios con el culto levítico. Entonces los israelitas están sirviendo a Dios, porque ahora que el Mesías ha hecho un pacto con ellos, lo que significa es que va a traer la paz en el Medio Oriente. Los árabes van a tener que ser removidos, los palestinos van a tener que salir de ahí,
Y a Israel se le va a entregar y se le va a reconocer que esa es la tierra que el Dios de Abraham le entregó a su descendencia. Entonces, como consecuencia del pacto, Israel tendrá paz. Y por eso es que la Escritura dice que cuando ellos digan paz, paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Porque como causa o como resultado del pacto, Israel va a estar confiado en que tienen el Mesías. Pero entonces tenemos que conectarlo con el siguiente evento. Como el anticristo rompe el pacto, entonces ahora Israel deja de tener paz y sucede algo. Israel será perseguido. Israel como nación será perseguido. Y en este punto B es donde sucederá lo que el Señor Jesucristo mencionó en Mateo. Él habló acerca de la abominación desoladora, que será la manifestación del anticristo y la profanación del templo. Abominación desoladora o la abominación del desolador, del destructor. El templo va a ser profanado. Aquí tendríamos, pero no nos van a caber todas las cosas, aquí tendríamos que incluir que el templo va a ser reedificado. Aquí tendríamos que incluir que el templo va a ser profanado, pero yo solamente quiero escribir los detalles más elementales para que usted pueda captar y hasta lo pueda diagramar de memoria. Y usted pueda poner A, B, C, qué es lo que sucede en cada punto, para que usted pueda compartirlo con otras personas. Entonces, Israel es perseguido. Pero ahora tenemos que conectar Israel siendo perseguido con el evento de la liberación. Israel libertado. En el libro de Romanos, la Biblia menciona que de Sión vendrá el libertador y todo Israel será salvo. Entonces tenemos que conectar las ideas para poderlas captar de una mejor manera y saber que Israel tiene paz porque hay un pacto con el anticristo, pero luego Israel es perseguido 42 meses porque el anticristo rompe el pacto. Y tiene que huir, se le dan las dos alas del águila, la tierra le ayuda, naciones van a ayudarle a los israelitas mientras ellos andan huyendo, hasta que Israel es libertado. Ahora, ¿cómo es que Israel es libertado? Porque aquí hay que establecer un evento sumamente importante y es la segunda venida de Cristo. Es en la segunda venida de Cristo que la iglesia retorna. Es en la segunda venida de Cristo que Israel va a ser libertado de la persecución, van a ser salvados. Cuando estén a punto de destruir a Israel, el Señor se va a manifestar, así como cuando estaban enfrente del Mar Rojo, huyendo de Egipto, y el ejército de Faraón venía detrás de ellos. Cuando ya estaban a punto de alcanzarlos, Dios abrió un camino. Entonces, bíblicamente, el Señor va a libertar a Israel en el momento en que las naciones se han levantado para poder destruirle. Ahora, es importante saber que entre el punto A y el punto B hay 42 meses. Y entre el punto B y el punto C hay otros 42 meses. Y de esa manera podemos trabajar mejor las dos mitades de la gran tribulación. Ahora, esto se va a poner cada vez peor, porque comienza con los sellos. Y los sellos nos hablan del caballo blanco en el 2, que es el anticristo. Salió venciendo y para vencer y con una corona, símbolo de su reinado. Luego en el verso 13 nos habla de un segundo caballo, y ese caballo es el amarillo, según el verso 4, y dice que va a quitar de la tierra la paz y que la gente se mate. Luego el tercer sello es un caballo negro y trae una balanza en la mano, y esto nos habla de escasez de alimentos. Luego el cuarto sello es un caballo amarillo y dice que este tiene por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quinto sello, en el verso 9,
dice que van a ver, que Juan mira bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces podemos establecer esto aquí. Hay mártires, gente va a morir por no querer someterse al sistema de la bestia. Hay mártires desde que la gran tribulación comienza hasta que termine. Hasta el punto C. Y es importante saber que estos mártires van a resucitar al final de la gran tribulación para completar la resurrección de vida. Entonces tenemos que establecer acá que a Juan se le muestran los que han muerto por la palabra de Dios y que claman que hasta cuándo el Señor no va a vengar la sangre de los que moran en la tierra. Se les dan vestiduras blancas, se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Se nos habla luego del sexto sello, un gran terremoto y las estrellas del cielo caen sobre la tierra, o sea, van a ver como meteoritos, el cielo se va a desvanecer, se va a volver negro, como un pergamino que se enrolla, todo monte, toda isla se removió de su lugar. Van a haber terremotos, dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos. Estoy en el verso 15 del capítulo 6. Se van a esconder en las cuevas y entre las peñas de los montes y se van a querer esconder del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque saben que se ha acercado el día de su ira. Eso del día de ira, importante colocarlo aquí. La segunda venida de Cristo es llamado el día de ira, el día de venganza de Jehová, el día del Señor. Cuando el Señor venga, Él viene para juzgar a las naciones y para poder traer juicio sobre todos aquellos que se han levantado en contra de Israel. Ahora, yo quiero llevarlo al capítulo 7 porque en el capítulo 7 se nos menciona que van a ser sellados 144,000 judíos. Entonces podemos agregar esto aquí, arriba de los mártires, que durante la primera mitad habrán 144,000 judíos sellados en la primera mitad. Pero yo quiero llevarlo más abajo, en el capítulo 7, porque en el verso 9 se nos vuelve a hablar de los mártires. Y dice que había una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Pero vea que ahora se le muestra a Juan que los mártires que antes estaban debajo del altar, dice que ellos ahora están en la presencia del Cordero. Pero muy importante el verso 13. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y Juan le contesta: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Este texto nos habla acerca de que el Señor los va a incluir dentro del plan de salvación. Ellos han ganado su vida a través de la muerte, literalmente. Nosotros alcanzamos la vida eterna por medio de la fe, porque Jesús dijo que el que creyera en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la resurrección y la vida. Pero los mártires van a ganar, por así decir, su vida perdiéndola literalmente. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir una vida de negación al pecado, de ocuparnos del reino, de buscar el reino primero,
de no prestar nuestros miembros a la injusticia, sino que a la justicia, caminar por fe, en obediencia a la palabra. Pero estos literalmente van a ser decapitados. Entonces sucede algo, que estos mártires que salen acá, que se van acumulando, por así decirlo, a lo largo de la gran tribulación, según el capítulo 20, resucitan. Así que vámonos al 20. Capítulo 20, verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y para que quede claro, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, muy importante ahora establecer esto. Cuando la iglesia sea arrebatada, en el arrebatamiento, vamos a marcar aquí, se dará la primera resurrección. Y según la Biblia, la primera resurrección es resurrección de vida. Entonces le vamos a poner aquí, resurrección de vida. Ahora, la primera resurrección que incluye a todos los santos de este tiempo, todos nuestros hermanos que ya tuvimos que remover del listado de miembros del CCF, y todos los que han muerto en Cristo durante la época de Cristo, y todos los santos del Antiguo Testamento van a resucitar. Entonces la resurrección de vida tiene que ser complementada con los mártires. Estos mártires, al final de la gran tribulación, voy a colocarlo aquí, resucitan los mártires. Resucitan, según lo que estamos leyendo en el capítulo 20, resucitan todos los que murieron durante la gran tribulación. Y entonces vea lo que dice en el verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Y entonces viene una aclaración. Esta es la primera resurrección. Está diciendo que los mártires resucitan, pero que hay otros muertos que no van a resucitar sino que hasta después de 1000 años. Así que a partir del punto C, prolonguemos un poco la línea del tiempo y establezcamos que aquí, aunque más pequeñito que el diagrama que estoy ocupando, no está proporcionalmente, porque aquí sí tengo que escribir un montón de cosas, pero vamos a suponer que esta franja de aquí representa el milenio. Cuando Cristo viene, Él viene para establecer el reino milenial. Entonces, juntamente con la venida de Cristo, podemos conectar la idea, el reino milenial va a comenzar. Pero ahorita lo que quiero conectar es que aquí, después de que el milenio suceda, aquí es lo que estamos leyendo en el verso 5. Los otros muertos van a resucitar hasta 1000 años después. Esto significa que resucitan los mártires y estos resucitan para vida. Y con estos se complementa la primera resurrección. Los que resuciten cuando la iglesia sea arrebatada y sean despertados, los espíritus van a venir con Jesús, según Tesalonicenses, recibirán nuevos cuerpos, van a ser resucitados. Esta es la primera resurrección. Pero en la primera resurrección Dios incluye a los que dieron su vida durante la gran tribulación, y entonces con estos se complementa la primera resurrección. Por eso es que ahí dice, esta es la primera resurrección. Y aclara, los otros muertos van a vivir hasta 1000 años después. Entonces, en este punto, 1000 años después, podemos colocar, ya la pizarra se me acabó a mí, pero aquí podemos colocar la segunda resurrección, y es la resurrección de muerte. Nadie aquí será salvo, porque en esa resurrección van a resucitar, aquí, al final del milenio, van a resucitar
todos los que pequen sin diablo en el milenio, van a resucitar los que el diablo va a engañar al final del milenio y va a causar una rebelión al final en la tierra. Van a resucitar todos los perversos que murieron en la gran tribulación, todos los idólatras, todos los que a pesar de los juicios que estaban viniendo, no se arrepintieron de sus orgías, de sus idolatrías y de todo su pecado. Van a resucitar todos los inconversos de este tiempo y todos los inconversos hasta llegar a Adán. ¿Por qué se queda la resurrección de muerte hasta el final? Porque esta resurrección solo es para mostrarles que no pueden entrar en la gloria de Dios. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y que sus obras no fueron lo suficientemente buenas para poder incluirlos. Pero ¿quiénes son incluidos en la resurrección de vida? Los de la fe. ¿Hay alguien de fe aquí? Es por la fe. Los de la fe alcanzan a ser parte de la resurrección de vida. Ahora, los mártires tienen una fe, pero ahora por causa de la circunstancia dada, tienen que dar su vida. O sea que será una obra que tendrán que efectuar, dar su vida y que lo maten por causa del Señor. Vea lo que dice el verso 6. Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, esto nos está permitiendo entender que hay una conexión de eventos y cuando usted lo comprende es como fácil irse adelantando hacia el siguiente. La gran tribulación básicamente se divide en 3 grandes etapas. Los sellos son abiertos, son 7 sellos. Después de los sellos siguen las trompetas. Trompetas suenan y son también 7, pero solamente suenan 6, porque la séptima trompeta suena aquí, así que lo voy a poner acá abajo. Cuando Cristo venga, allí va a sonar la séptima trompeta. Entonces tenemos una secuencia de sellos que nos da la idea de que solamente Jesús, el Cordero, es capaz de revelar lo que está escondido, lo oculto. De eso nos hablan los sellos. Luego las trompetas nos hablan de acciones o de juicios que van a ser efectuados. Entonces cada vez que suena una trompeta se ejecuta un juicio, pero solamente suenan 6 porque la séptima se tocará en la segunda venida de Cristo. Después de las trompetas, la siguiente secuencia son las copas de ira, copas derramadas. La figura aquí es como alguien que vierte un líquido y esa copa derramada habla acerca como una reacción violenta de derramar la copa, de derramar algo dañino. Entonces las copas derramadas nos hablan de otros juicios de Dios y son los juicios finales de la gran tribulación. Entonces es fácil entender Apocalipsis cuando nos damos cuenta que son 7 sellos, son 7 trompetas y son 7 copas. Esa es la secuencia que encontramos en el libro de Apocalipsis: copas, trompetas y sellos. Así que tenemos 21 eventos o 21 aspectos diferentes que nos hablan de operación demoníaca, terremotos, el sol aumentando su calor, plagas, hambre, guerras, terremotos, el agua convertida en sangre. Y hemos partido de esta base esta noche. Jesús le dice a Juan en el capítulo 1, verso 1, que Él quiere revelarle las cosas que han de suceder. ¿Cuántos creen que esto va a suceder? Porque este es el asunto. Saber que el Señor, por medio de los profetas, ha revelado las cosas. Entonces nosotros podemos parecer como locos creyendo la información de la Biblia, pero si usted examina, por ejemplo, Mateo 24,
usted puede darse cuenta que cosas que Jesús dijo hace casi 2000 años se han cumplido ya. Él habló acerca de falsos cristos viniendo. Y han habido un montón de falsos cristos y todavía siguen apareciendo falsos cristos. Jesús habló de terremotos, Jesús habló de pestes hace casi 2000 años. Y vemos cómo todo eso se ha cumplido. Ahora, Jesús también habló acerca del anticristo. Puede hacer que la gente no crea. Pero cuando se manifieste el anticristo, ahí se van a dar cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando comience la gran tribulación sobre la tierra, ahí se van a dar cuenta que estaba escrito en la Biblia. Entonces tenemos que ver el libro de Apocalipsis con este entendimiento, que a Juan se le dice que estas son las cosas que van a suceder. Y si nosotros ya sabemos que van a suceder, el apóstol Pedro dice que si nosotros ya sabemos que los elementos ardiendo se van a incendiar y que viene un juicio, ¿cómo no tenemos que vivir en una manera santa y piadosa? Pedro hace esa pregunta a los creyentes. Si ustedes ya saben que estas cosas van a suceder, ¿cómo no van a caminar en temor de Dios? Y nosotros como iglesia somos los únicos que tenemos la revelación de las cosas futuras que habrán de suceder. Ahora, hay un montón de eventos que tenemos que agregar. Pero recuerde que yo le dije que iba a mencionarle los más importantes, los más relevantes, para que usted ahora, después de que hemos visto toda una serie de enseñanzas, pueda como captar y hasta diagramar mejor la secuencia. Hay eventos como por ejemplo que el diablo es atado. Aquí, en el punto C, diablo atado. ¿Por qué será atado? Para que en el milenio no haya diablo. Pero entonces va a suceder que al final del milenio, ya se me acabó la pizarra y no quiero borrar esto, al final del milenio el diablo será desatado. Y cuando el diablo sea desatado, así como en el cielo causó una rebelión, mire, va a causar una rebelión en la tierra. Increíble, que gente que vivió en el milenio con Cristo van a ser parte de una rebelión en la tierra, la última rebelión en la tierra. Entonces podemos conectar, el diablo es atado al principio del milenio, el diablo es suelto al final del milenio, causa o provoca una rebelión en la tierra como la que provocó en los cielos, arrastrando a una gran cantidad de los ángeles. Viene el juicio de Dios sobre esos rebeldes, pero también sucede algo. El diablo lanzado al lago de fuego. Ahí usted que me está tomando nota, escríbalo. El diablo lanzado al lago de fuego. Todo lo que le estoy diciendo está en toda la serie que hemos estado cubriendo durante estos meses anteriores. Solamente es de ver a qué tema corresponde, a qué tópico en particular. Pero son eventos que están conectados. Otro evento que tenemos que marcar es los dos testigos. Inicia ministerio de los dos testigos. ¿Y quiénes son los dos testigos? Son dos personajes levantados por Dios con una unción tremenda, y lo más seguro es que se trate de Elías y de Moisés, y ellos van a venir como para poder tratar de hacer volver al pueblo de Israel hacia Dios con una palabra de ánimo, de consuelo, haciéndole saber que Dios está en control de todas las cosas. Pero estos dos testigos solamente van a poder estar desarrollando su ministerio los últimos 42 meses. Entonces, inicia el ministerio de los dos testigos, pero ahora tenemos que conectarlo, que en el punto final mueren. Los dos testigos son asesinados. Son asesinados los dos testigos. Y va a haber fiesta en la tierra, y dice que los reyes van a mandar regalos. Y los cadáveres van a estar 3 días y medio en la plaza. Y todo el mundo lo va a ver. ¿Cómo? A través de la tecnología ahora van a ver que aquellos que estaban causando juicio sobre la tierra han muerto. Y ahora el diablo va a pensar que obtuvo una victoria sobre ellos. Pero después resucitan y son arrebatados de nuevo
porque hay una voz que les dice, suban acá, y el espíritu de vida entra en ellos y ellos son levantados. Otro elemento que podríamos agregar aquí, veamos qué me hace falta mencionar, milenio, es que Israel, que tiene paz, pero que luego es perseguido y luego es libertado, entra en el milenio. Pero cuando hablamos de Israel, a pesar de que la Biblia dice en Romanos, todo Israel será salvo, es muy, pero muy importante saber esto. El pueblo judío como nación es un pueblo pagano. Yo no sé si usted sabe, yo lo mencioné. Hay un festival del orgullo homosexual en Israel y es un degenere, igual que en Nueva Orleans, igual que en los Estados Unidos. Un montón de homosexuales y lesbianas en un desfile cada año en Israel. En Israel hay un montón de ateos, en Israel hay un montón de gente perversa, pero en Israel hay un grupo de gente temerosa que son los llamados judíos ortodoxos. Hay otro grupo que son los judíos mesiánicos, hay otro grupo que son los judíos católicos, y existe una diversidad de grupos practicando algún otro tipo de religión, pero quiero que entienda eso. Israel, como Jesús le dijo a los fariseos que decían que eran hijos de Abraham, y Jesús les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, Israel no será salvo simplemente por el hecho de que son descendientes de Abraham. No, sino que son israelitas los que son de la fe, así como Abraham. Y por eso es que nosotros entramos, según Gálatas, en la bendición. Y por eso está escrito, ahí lo busca, que el creyente es bendecido con el creyente Abraham. Y que nosotros los de la fe somos hijos de Dios. Y estamos bajo ese pacto, bajo esa bendición. Pero no todo Israel, solo por ser descendientes de Abraham, van a entrar en el milenio, sino aquellos que están esperando al Mesías. Otro detalle importante es, he mencionado que gente que va a morir en la gran tribulación, los mártires, y estos mártires probablemente sean miembros de la iglesia actual, que agarraron ese el evangelio al suave, al tranquilo, y de repente el arrebatamiento y se quedaron. Y hoy saben que o mueren y alcanzan la salvación, o se mueren y van a tener que experimentar la muerte segunda también. Y gente que va a llegar a entender que hay un Dios todopoderoso y que van a estar dispuestos de obedecerle a Él. Porque hay un pequeño cambio en cuanto a la predicación. Dice que hay un ángel con el evangelio eterno, y la predicación del evangelio que se dará durante la gran tribulación es: temed a Dios y dadle honra, porque sus juicios han llegado. El evangelio que se predica ahora es: crea en el Señor Jesucristo. Y obviamente con creer en Él, seguirle, obedecerle, depender de su palabra, de sus mandamientos, de sus promesas. Pero en la gran tribulación no va a ser: crea que hay un Dios, crea que hay un Cristo. No. En la gran tribulación el mensaje va a ser: tema a Dios y dele gloria, porque llegó el tiempo de sus juicios. Entonces la gente va a tener que estar dispuesta a morir si quieren alcanzar la vida. Entonces los mártires mueren, pero resucitan. Entonces los mártires entran al milenio. Todos los mártires entran al milenio. Ahora, la iglesia regresó. La iglesia fue arrebatada, adoración allá en la gloria de Dios, pero de repente en la manifestación de Cristo la iglesia retorna. Entonces la iglesia también entra al milenio. La única gran diferencia será que la iglesia tiene cuerpos glorificados. Los mártires también, porque han resucitado. Pero los israelitas entran con cuerpos naturales. Y en la gran tribulación se establece en la palabra de que un tercio de la humanidad, voy a ponerlo aquí porque no hay dónde ponerlo, un tercio de la humanidad sobrevivirá. Y por eso es que allá en Apocalipsis 20, 21 se nos habla de las naciones que hubieran sido salvas.
cuando la Nueva Jerusalén descienda al final del milenio. Entonces, 1/3 de la humanidad va a sobrevivir y ese tercio también entra en el milenio. Y de este tercio es que algunos van a pecar y se van a morir, y algunos van a ser engañados cuando el diablo sea suelto un poco de tiempo, los engaña y causa la última rebelión. Entonces al final se dará la segunda resurrección, donde solamente será para establecer que la gente es lanzada al lago de fuego, que es la muerte segunda, y lo que resta después del milenio es la eternidad, para lo cual el evento que lo marca es el descenso de la Nueva Jerusalén. Entonces quizá vale la pena que podamos hacer una segunda sesión y detenernos un poquito entre el milenio y los eventos finales para poder comprenderlo. ¿Alguien está de acuerdo? Ok, seguimos hasta las 9. No, ¿verdad? El próximo jueves, ¿verdad? El próximo martes. Ok, si alguien tiene una preguntita, algo que no quedó claro, así rapidito, 1 o 2 y nos vamos. No, son parte de los sellos. Los caballos es cada vez que se abre un sello. ¿Sí? 42 meses. Sí, fue 3 años y medio. ¿Perdón? Es lo mismo. 42 meses, si lo sumas son 3.5 años. Entonces, por eso mencionaba yo que es la mitad. 3.5 años. Y esos datos están ahí mismo en Apocalipsis. Ahí, hasta el punto C son 7 años, pero como lo partí de A a B, 42, de B a C, otros 42 meses. O sea, 12 más 12 más 12, 36 más 6, 42. ¿Perdón? Del arrebatamiento hasta el regreso de la iglesia, que es lo que marcará prácticamente el establecimiento del reino. ¿Qué más? ¿Quién levantó la mano? Sí, César. Los 144,000 son judíos que no se han contaminado con mujeres, que han caminado en el temor de Dios, están esperando al Mesías. Son vírgenes y son sin mancha. Es una primicia para Dios de la descendencia de Abraham. La última, de la Nueva Jerusalén. La iglesia desciende. ¿Sí, Walter? ¿Sí? Cuerpos naturales. Al igual, la tercera parte sobrevive y entra con cuerpo natural, al igual que Israel. Pero la iglesia entra con cuerpo glorificado y los mártires que han resucitado. Ahora tiene sentido por qué en Apocalipsis 20:21 dice que el árbol de la vida está a uno y al otro lado del río, y que las hojas son para la sanidad de las naciones. Porque hay gente que no tiene cuerpo glorificado, pero nosotros ya tendremos cuerpo glorificado si no volvemos atrás y estamos firmes hasta que el Señor venga. Amén. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero